Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación a este evento y pues felicitaciones por el esfuerzo de generar divulgación en los temas marinos a través de la academia. Entonces procedo a compartir pantalla y entonces, vamos a ver, eh, por favor confirmen que la están viendo, si ya veo, ok, pero no la veo todavía. Eso, listo. Permítame, yo disminuyo esto aquí. Entonces, yo voy a dar pues un salto grande y no hablar de un ecosistema en general, como han sido las charlas anteriores o de problemáticas abarcadoras, sino que voy a escoger mi experiencia en un grupo para dar el mensaje de, de la importancia de estos organismos y las funciones que cumplen. Entonces, la charla de hoy se denomina Explorando la diversidad de esponjas marinas en Colombia. Entonces, lo que vamos a ver es, primero, qué son, qué hacen y para qué sirven, hablar algo de la clasificación, de la identificación y finalmente una mirada al estado de las esponjas, del estudio de las esponjas del Caribe y del Pacífico Oriental Tropical, en donde pues, está Colombia. Entonces, las esponjas tienen una gran variedad de colores y tamaños, como podemos ver aquí en estas imágenes, desde árboles o vasos o tubos o barriles o abanicos o a veces muy amorfas. Eh, las esponjas, ¿qué son? Empecemos por ahí. Eh, Pertenecen al filo Porífera, que son animales multicelulares, metazoos, eh, que viven fijos al fondo y la palabra clave ahí es sésiles. Eh, Aunque están quietos en el fondo, pues son animales, no son plantas. Y viven a través de alimentarse del agua de un sistema interno de canales a través de los cuales bombean esa agua y extraen el alimento y el oxígeno y en ella depositan sus desechos. Y esa agua está impulsada por el batimiento de células flageladas llamadas coanocitos. Y el cuerpo se sostiene por un esqueleto interno de origen mineral u orgánico. Eh, Ese mineral se le llaman espículas, son unas agujas de vidrio básicamente y en algunos casos de carbonato de calcio. Y el orgánico son unas fibras y fibrillas de colágeno que en la jerga de esponja se llaman esponjina. Aquí vemos un dibujo esquemático de cómo es la esponja. Perdón, voy a sacar aquí el puntero. Entonces, pues tenemos una piel con unos poros. A partir de esos poros hay una serie de canales que llevan a unas cámaras que están tapizadas por estas células que se llaman coanocitos y de ahí entonces luego todas confluyen en un orificio de salida que se llama ósculo. Y entonces el batimiento de este flagelo es el que de todos los flagelos de todas las células que tiene la esponja, es el que genera el impulso de bombeo, la presión de bombeo y ese collar sirve para capturar partículas. Y por dentro vemos un esqueleto en forma de andamio de ese colágeno y esas agujas de las que les hablo. Entonces aquí vemos una imagen de una esponja juvenil recién fijada, donde eso se ve, está el ósculo en el centro y su piel con poros. Y luego que la esponja crece, pues ya comienza a expandirse hacia arriba o hacia los lados. Y entonces aquí en esta imagen de la derecha podemos ver entonces ese ósculo, ese orificio de salida donde confluyen esos canales, que en este caso, al ser una esponja delgada, se ven como unas venas en forma de estrella. Vienen en diferentes formas, desde revestimientos, o sea, y costras que van sobre el fondo de distintas formas y grosores, delgadas o más gruesas como esta. Esos orificios grandes que vemos ahí son los ósculos, a veces son muy pequeños, a veces no se distinguen. Las hay masivas, irregulares o con lóbulos, en la punta de los lóbulos están los ósculos. Hay algunas que viven enterradas en la arena y dejan libre la parte donde sale la corriente y tienen unas depresiones, unas concavidades por donde entra el agua que van a filtrar.
Las hay en forma de ramas o arbustos que pueden ser erectas o que pueden ser rastreras, en forma de esferas. Noten que algunas veces están más o menos limpias, otras están llenas de cosas, de sedimentos. Este abanico, por ejemplo, está completamente limpio, mientras que las otras esferas son más o menos colonizadas por otros organismos y con sedimentos. Pero eso pues no afecta su vida normal en estos casos particulares. También las hay en forma de tubos, como vemos acá, y hay otra vez un contraste, unos tubos limpios en una especie y los tubos sucios en la otra, pero estas concavidades de aquí es a través de las cuales, esas están limpias y a través de ellas entra el agua que van a filtrar. En forma de vasijas, aquí abajo a la derecha es una foto característica de la esponja gigante del barril del Caribe, que también hay en el Indo-Pacífico. Hay un grupo de esponjas que son excavadoras, que son capaces de desarrollar o excavar o perforar galerías y túneles dentro de los esqueletos de coral o las conchas de moluscos. Entonces uno normalmente las ve como unas papilas que sobresalen del coral muerto que está aquí, pero cuando uno las rompe por dentro están las galerías donde ellas viven ahí como escondidas y en unos casos compiten con los corales, los atacan agresivamente. Entonces, por ejemplo, aquí ha aparecido la esponja y lo está creciendo y ha crecido también por los lados invadiendo otras porciones del coral. Ellas, ¿en qué consiste su alimentación? Entonces ya están bombeando. Ahí el punto de importante aquí para mostrar en este video es la fuerza de ese bombeo. Entonces, esta es una sustancia fluorescente que se llama fluoresceína sódica, que uno disuelve en agua de mar y mediante una jeringa, entonces la, la libera en la base de la esponja y espera a ver qué es lo que pasa y miren pues esa velocidad y ese volumen se genera indicando pues que hay una filtración activa, muy eficiente. Las esponjas entonces son esencialmente filtradoras, son muy eficientes, capturan partículas en general menores a 50 micrómetros, lo que es fitoplancton pequeño, bacterias, materia orgánica particulada, y la digestión es intracelular. Pensando en la eficiencia de filtración, entonces comparando el agua que entra con el agua que sale, entonces en las partículas entre 0.3 y 50 micrómetros retienen un 79% y de bacterias que son en general menores a o alrededor de 0.2, 0.3, entonces tienen una eficiencia muy grande. Sin embargo, también se vio que hay unas esponjas carnívoras, ¿sí? De una familia en particular, de pequeñas a grandes. Entonces las vieron en unas cuevas submarinas en el Mediterráneo que tenían unos filamentos que no tenían cámaras de covanocitos ni canales. Entonces, miércoles, ¿cómo se alimentan? Y vieron, entonces las llevaron al laboratorio y vieron, pues, en algunos momentos que tenían enredadas unos pequeños camaroncitos que les dieron a comer y que entonces ellas los capturaban y luego por crecimiento los engolfaban, los englobaban y los digerían y luego botaban los desechos. Y entonces al hacer un análisis detallado vieron que esos filamentos están llenos de unas espículas en forma de gancho que hacen que las, eh, las barbas y filamentos que tienen estos camarones se enreden ahí y entonces las puedan capturar. También tienen nutrición eh, a partir de fotosíntesis por simbiontes, algas simbiontes que tienen adentro. Algunos grupos de esponjas, especialmente las excavadoras, tienen zooxantelas como los corales, como se puede ver aquí, y una buena cantidad de esponjas tienen en la piel unas cianobacterias del tipo Aphanocapsa, como se ven aquí, eh, que se iluminan en luz ultravioleta, autofluorecen, y pues son en gran abundancia y cantidad, y entonces, y densidad, perdón, y le traslocan nutrientes a la esponja donde viven. En cuanto a la reproducción, ellas se reproducen sexual y asexualmente. No hay órganos sexuales.
La fecundación es externa, hay casos de fecundación externa y de fecundación interna. En el caso de fecundación externa, el macho libera el esperma que se ve en esta imagen aquí como una especie de humo que está saliendo y la hembra libera los huevos y vamos a ver un video aquí de esa parte en donde ahora que se acerque se van a ver los huevos como grumos saliendo de los ósculos. Ahí se ve el chorro de huevos que va saliendo. Y entonces la fecundación es externa, se desarrolla una larva que se migra a una cierta distancia y se fija en el fondo para volver a formar otra esponja. Listo. Y hay casos donde la fecundación es interna, entonces donde el macho libera el esperma, la esponja hembra lo consume, lo reconoce como esperma, lo ingiere, digámoslo así, y se lo lleva a las células especializadas que van a formar los huevos, donde están los huevos, los fecunda y se forman larvas. Y entonces vamos a ver aquí en este corto video también eh, que van a salir larvas, ahí salió una, ahí salió otra, ¿sí? Que van saliendo lentamente en la medida que son liberadas y van entonces a dispersar y a buscar. Ahí salió otra, otras dos, ya, otra que sale, otra. Esto pues es una suerte uno haberse topado con una situación en la que estar en el momento exacto, en el lugar exacto. Bueno, también tienen reproducción asexual. eh, Clásicamente o característicamente, hay unas que se llaman gémulas, que son unos grupos de células totipotentes rodeadas de una membrana protectora, y estas gémulas tienen la capacidad de resistir la desequedad o de resistir el congelamiento, depende del lugar, en esas épocas adversas, y una vez vuelven las condiciones normales, germinan y conforman una esponja. También puede haber fragmentación o gemas, como en este caso que se ve una esponja adulta y abajo unas pequeñas que inicialmente tienen una porción de tejido que la está conectando, pero luego se separan y forman una esponja nueva. Ahora, ¿para qué nos sirven las esponjas? Entonces empecemos primero hablando, digamos, desarrollando el tema de los servicios ecosistémicos, pues uno es el de la importancia ecológica y en este caso voy a mencionar el papel de las esponjas en los arrecifes coralinos. Ellas son terceras en abundancia en los arrecifes después de los corales y las algas y en este momento, en los últimos años y décadas, han estado aumentando por el declive de los corales, aprovechando ese espacio que ha liberado y algunas de ellas compiten por espacio con los corales y otros organismos, como vemos en este caso, esta esponja que recubre el sustrato está ahogando el coral. También ayudan a la construcción, tiene un papel contrastante entre ayudar a la construcción del arrecife, aglutinando cascajo y arena. Vemos aquí una porción en un sitio donde hay cascajo y arena, donde uno lo levanta y por debajo está lleno de un montón de esponjas que están consolidando ese sustrato y luego las algas coralinas van a cementarlo y ahí se van a poder fijar nuevos corales y conformar el arrecife, pero contrastantemente ayudan a la destrucción del arrecife por estas esponjas que les mencioné, que erosionan los esqueletos coralinos, ayudando en esa bioerosión y en esa fragmentación. También proveen hábitat para otros organismos en los orificios, dentro de los túbulos, en las cavidades, viven una gran cantidad de organismos, como en este caso las estrellas quebradizas o fiuros que salen en la noche a comer eh, plancton. Desde el punto de vista trófico, por su actividad filtradora y fotosintética, entonces están incorporando alimento de la columna de agua al fondo y están devolviéndole nutrientes al medio después de digerirlo y de digamos, mineralizarlo completamente. También hay depredadores de esponjas, hay organismos que les gustan las esponjas, no son muchos, pero pues sí son importantes. Entonces, la estrella de mar, muchas estrellas de mar comen, les gustan las esponjas. Peces y moluscos especializados comen esponjas como las ángeles y las isabelitas y algunas babosas marinas. Y la tortuga carey, que es básicamente espongívora, que es el animal más grande que le gustan las esponjas y que se especializa en ellas.
Ahora, en cuanto a su importancia económica, entonces tenemos las esponjas de baño. ¿Y cuáles son las esponjas de baño? Estas, unas esponjas que tienen esqueleto de solo esponjina y que entonces una vez se lavan bien y se les quita todas las células y la parte viva, queda el esqueleto, que aquí podemos ver pues unas imágenes de es una especie de caucho espuma y se usa para cosmética, baños y en unos procesos industriales. Aquí arriba a la derecha pues vemos una foto de una de esas esponjas vivas ahí en las Bahamas. Entonces, pues son importantes y lo han sido durante varios miles de años, porque las esponjas inclusive pues fueron usadas por los guerreros romanos y otros para acolchonar las armaduras que debían tallar como un diablo y también los cascos y para vestidos de protección y contra el frío. Y esta es una imagen de una tienda en Grecia, pero hoy en día también en la Florida, en lugares donde se pescaba mucha esponja, también este tema se ha convertido en una atracción turística, entonces lo llevan a uno a que mire cómo es que pescaban las esponjas con los distintos aditamentos. Porque el problema es que estas esponjas se han extinguido en varios lugares del Caribe. Aquí en el Caribe colombiano había, pero en los años 50, por una enfermedad de un hongo, aparentemente se extinguieron y ya es raro uno ve una que otra, pero no en esas poblaciones tan abundantes como todavía hay en la Florida, en Cuba y en el Mediterráneo, pero pues hay ciclos en donde las sobrepescan y luego las acaban o viene alguna enfermedad, pero también las están cultivando y pues todavía hay mucho comercio de ese tipo de esponjas porque son muy valoradas, ya que el tipo de esqueleto es muy resistente al uso y al abuso y a las bacterias, entonces poco se pudo. También entonces, desde el punto de vista humano, las esponjas son un componente importante para en la búsqueda de sustancias químicas con potencial farmacéutico y farmacológico e industrial. Entonces se han descubierto eh, sustancias que pueden ser antibióticos, antivirales, antitumorales, inmunomoduladores y antiincrustantes, y pues algunas de esas se han comercializado como fármacos, ya sea de pastillas o para quimioterapia en forma de suero. Este caso en particular es el disco hermólido, un potente antitumoral que llegó a esta etapa clínica con humanos, pero por la toxicidad finalmente se abandonó. Y esta es una esponja que hemos estudiado en cuanto a la posibilidad de cultivarla y utilizar y obtener el disco hermólido para, no para fines farmacéuticos, sí, pero para fines de investigación biomédica, porque se conocen sus funciones, cómo funciona y qué hace y puede servir para investigación. En cuanto a la clasificación de las esponjas, hay unas casi 10.000 especies válidas de un estimativo del doble en 4 clases. La primera clase es hexactinélida, que son las esponjas de vidrio. Se dice de vidrio porque sus espículas están muchas veces fusionadas y son espículas de vidrio, eh, formando un esqueleto tridimensional muy bonito. Son exclusivamente marinas y viven principalmente en aguas profundas. A nosotros no nos hasta ahora yo nunca he encontrado en mis museos hasta 40 metros, una esponja de este tipo. Todas son de aguas profundas. Pero ya en los estudios ya con embarcaciones y en mayor profundidad ya se han encontrado estas esponjas en los mares colombianos. La clase calcárea son unas esponjas pequeñas que tienen espículas calcáreas de 1 a 4 ejes. Son pequeñas, viven bajo piedras y en ambientes crípticos, no son muy comunes ni conspicuas. Se ven una que otra por ahí. Luego una tercera clase que se llama homoscleromorfa, que antes se creía que eran de la clase que sigue, eh, que pues tienen unas particularidades en las que no vamos a preocuparnos por ella, pero la más importante es la clase de Mospongi, que contiene el 95% de las especies. Entonces, la mayoría de las esponjas que ustedes vean cuando se sumerjan o cuando se tome una muestra son de esta clase. Entonces, de aquí en adelante nos vamos a concentrar en ellas. Ellas tienen espículas silíceas, tienen esponjina, unas poquitas, otras más, y son marinas y van hasta los del intermareal hasta los 7.000 metros.
Y hay, de hecho, interesantemente, hay, las únicas esponjas de agua dulce son de tres familias de esta clase, que hay en los lagos colombianos y en los ríos, en los lagos andinos de alta montaña también hay, en las desembocaduras de los ríos cerca a las ciénagas, algunos, no son muy diversas, pero hay algunas especies de esponjas de agua dulce. Ahora, ¿cómo es la clasificación de las esponjas? La clasificación de las esponjas es realmente problemática porque hay pocos caracteres objetivos. En general se usan los tipos de espículas y la arquitectura del esqueleto, y a veces se han usado otras como la embriología, la citología y la ecología, pero no con mucho éxito. Y un problema grande es que los órdenes y las familias, y aún los géneros, las definiciones son ambiguas y hay mucha convergencia. Entonces uno puede ver una esponja que es como una costra anaranjada y puede pertenecer, es muy difícil distinguirla, no se puede saber si no se miran las espículas, a órdenes, familias y géneros diferentes inclusive. Ahora ya las herramientas moleculares y el barcoding están ayudando mucho a resolver esos problemas. Entonces, aquí vemos unas imágenes de cómo son las espículas, en este caso de las demospongias. Hay unas espículas esqueléticas y unas espículas complementarias. Las esqueléticas se llaman megascleras porque son más grandes y las complementarias microscleras porque en general son más pequeñas. Entonces, aquí vemos pues formas de un solo eje y una o dos puntas o formas de cuatro ejes. Los tamaños pues son de micrómetros a máximo milímetros y estas pequeñas, aquí están las de forma de gancho que usan las esponjas que son carnívoras en muchos tipos de forma, en formas de estrellas, en fin, estas son complementarias y su función, aparte de esa que se conoce de las que son, que capturan, las que son carnívoras, es poco lo que se conoce para qué funcionan, perdón. ¿Y cómo es la arquitectura tridimensional? ¿Cómo están organizadas en tres dimensiones esas espículas? Como se ven en algunos ejemplos aquí, ya sea espículas solitarias o dentro de fibras de esponjina o en tractos, en fin, es muy variable y eso sí depende del orden y de la familia y del género. Ahora, ¿cómo identifica uno ya las especies de esponja? Lo anterior era pues cómo se clasifican y qué se usan. Entonces, las especies de un lugar, de una región, se identifican por su forma, su color, su consistencia. Hay que tocarlas, es bueno, aunque no es bueno tocarlas todas. Hay unas poquitas que tienen problemas, que le generan a uno problemas. Los tipos de espícula y su tamaño y la arquitectura de ese esqueleto. Entonces, en un lugar donde uno vaya por primera vez, así no sepa mucho de esponjas, comienza a mirarlas y a distinguirlas y a decir, ve, aquí está la verde, aquí está la roja, aquí está la gris, aquí está la forma de ramas, aquí está la forma de tubo. Y entonces uno termina familiarizándose con las especies del lugar. Dice, más o menos hay estas 10 aquí, las puedo distinguir. El problema siempre ha sido encontrar el nombre. ¿Por qué? Porque la literatura está dispersa y confusa, no hay muchas monografías regionales completas, hay buena variabilidad geográfica y ecológica dentro de la misma especie, y las descripciones son muy ambiguas porque los caracteres también son complicados, ¿no? Una consistencia de un poquito dura, un poquito comprimible o que es difícil de rasgar, esas son cosas, términos muy subjetivos y difíciles de entender y extrapolar a todos los casos. Eh, en cuanto a la organización de la literatura, afortunadamente desde 2002 se generó este sistema porífera, que son dos Biblias, dos tomos gigantes de donde está la revisión de todos los géneros y una guía de clasificación. Infortunadamente el trabajo ocurrió mientras apenas se estaba comenzando a desarrollar todo el tema molecular. Entonces, una vez salió, hay cosas que se han venido cambiando, pero igual eso no es mucho problema. Mucho de eso se guarda aquí en este repositorio que se llama el World Porifera Database, en donde está la base de datos de todos los nombres disponibles y su estatus actual, y todos los días está trabajando y sigue los avances de clasificación. Entonces es una herramienta muy útil. Y está este Thesaurus, que se publicó desde hace ya rato, pero que sigue, pues es la base sobre la cual todos nos basamos para hacer las descripciones de las esponjas. Ahora, vamos a las esponjas del Caribe.
En general han sido bien estudiadas porque el Caribe ha sido el lugar donde muchos de los europeos han venido a hacer los primeros estudios desde los 1800, inclusive antes, pero todavía son difíciles de identificar. Hay unas pocas monografías regionales. Sin embargo, desde que empezó el SCUBA y la fotografía submarina y ahora las herramientas moleculares, se está impulsando el conocimiento ampliamente. Yo comencé con este libro en 1987, que salió de parte de mi tesis de maestría y trabajo adicional de las esponjas del Caribe colombiano, que tuve la fortuna de que Colciencias de su época financió a una editorial particular, Catálogo Científico, para que lo publicara. Y pues la ventaja es, en él se describen 89 especies, y entonces hay descripciones detalladas, dibujos de las espículas y el esqueleto, y fotografías submarinas a color de la mayoría de las especies, aunque infortunadamente pues es como de una sola foto por especie, lo cual no permite mostrar la variabilidad. Pero entonces, a raíz de eso, y gracias al apoyo de un profesor de la Universidad de Carolina del Norte, entonces, y unas expediciones en las Bahamas, generamos la guía fotográfica interactiva para identificar las esponjas del Caribe en general, que se llama The Sponge Guide. En este momento, en 2014 salió la tercera edición y en este momento estamos preparando la cuarta edición. Y entonces, pues esto se generó a partir de unos cruceros de investigación de química de organismos marinos, en donde me invitaron a que los ayudara a identificar las esponjas. Y entonces, pues empezamos a tomar fotos y a hacer las identidades y armamos la guía. Entonces, esta fue diseñada y construida por uno de sus estudiantes en ese momento, que ahora ya es profesor en otra universidad, y se almacena en el servidor de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. Entonces, él tiene un módulo de búsqueda que uno escoge con unos color, consistencia o morfología, lo somete y él le da entonces una serie de fotos que, que contienen esa combinación y uno las mira y va y escoge y puede ingresar entonces a cada una de esas especies y mirar en detalle la variabilidad de las fotos. También hay un buscador por nombre de género y especie, o puede en una lista donde puede buscar en la lista eh, la especie de interés y le va a mostrar las imágenes de esa especie en particular. Y una vez uno entra a una de estas especies, entonces le da todas las imágenes que hay de la especie. Hay una serie de pestañas, una de imágenes, una descripción de especies y otra de espículas y tejidos. Esta de la descripción de especies apenas se comenzó al inicio de la tercera edición, entonces no hay demasiadas, hay apenas 49 especies hasta el momento con esto completo y estamos trabajando poco a poco en ir añadiendo especies. Entonces esas pestañas pues contienen la descripción de las especies y las notas taxonómicas, y entonces en las imágenes tenemos entonces imágenes de las espículas con sus leyendas y comentarios, y imágenes de cortes histológicos gruesos en donde se ve cómo es el esqueleto, cómo está conformado en 3 dimensiones, bueno, en este caso en 2, eh, y con eso pues ya uno puede ir a la literatura y a identificar ya con más seguridad. ¿Qué es lo más destacado? Hasta ahora van 231 especies o morfotipos con más de 2.000 fotos y aumentando. Y lo importante o lo interesante es que ilustra la variedad morfológica de las especies. Por ejemplo, entonces, estas 4 de arriba son de la misma especie. Aquí será un juvenil o uno que se arrancó durante una tormenta y está volviendo a crecer. Entonces, ustedes ven pues la variabilidad en la morfología. Igual, esta segunda fila es otra especie y con estas 2 de acá abajo. Entonces, todas son de la misma especie y entonces, pues, ilustra esa variabilidad. Igual estas 2 de acá abajo. Entonces, la oportunidad de tener muchas fotos por especie permite entonces tener idea de la variabilidad. También se han fotografiado ahí especies que nunca antes se habían fotografiado, como estas 3 como un ejemplo, que estaban descritas hace mucho tiempo, pero que nadie las había mostrado en vivo. También se han resuelto varios problemas taxonómicos a lo largo de ese trabajo, separación de especies,
eh, que se consideraban una sola, gracias a pues un análisis detallado de esa morfología y de muchas fotos. También dentro de una tesis doctoral de un estudiante, entonces revisó un género completo, en este caso el género Agelas, que es muy importante en los arrecifes, con 13 especies. Y así, pues entonces ese es el estado de desarrollo de la, del conocimiento y de la guía de esponjas, y en este momento estamos trabajando en esa nueva edición, como les digo, que se reprogramó para que fuera editable directamente por mí. Antes tenía que pasar por un intermediario y entonces espero en próximos años, bueno, lanzarla en próximos meses, la cuarta edición, pero en próximos años irla avanzando ya como una tarea de legado después de que me jubile, que me pensione. Entonces vamos a hablar un poco sobre el estado actual del conocimiento de las esponjas del Caribe colombiano y después pasamos a las del Pacífico Oriental, ya pues centrados en qué es lo que conocemos. Entonces, se han descrito casi 700 especies en aguas tropicales desde Bermuda hasta Venezuela, en el Atlántico Occidental. Y en el Caribe colombiano se ha recolectado material de unas 400 especies. La mayoría está en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia en Inbemar y otra parte está también en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional en Bogotá. Formalmente se han descrito unas 227 especies, incluyendo 31 nuevas especies para la ciencia. Pero pues de este material recolectado estamos como por la mitad, quedando un montón de trabajo por hacer y nuevas especies por describir. Entonces pues siempre estoy tratando de buscar estudiantes que me ayuden a avanzar en eso porque pues solo es difícil con tanta tarea que tenemos los profesores ya mayores. Eh, en cuanto a las esponjas del Pacífico Oriental Tropical, estas han sido realmente muy poco estudiadas. De todos modos, hay una baja riqueza de especies y baja abundancia por cada una de las especies. Ha habido muchos más estudios en California, en México y Chile y ahora en Perú, pero en Colombia apenas se comienza. Y algo interesante es que hay varias especies que son transísmicas, ya sea que son hermanas o que son la misma, no sabemos, pero hay mucha confusión en los nombres en especies que pueden estar a ambos lados del Istmo de Panamá, que son muy parecidas y que toca hacer el trabajo morfológico y genético para decidir si son lo mismo o no y pues arreglar el problema nomenclaturial y de nombres. Entonces aquí les muestro algunos trabajos de esos. Estos son a raíz de que un profesor, un investigador español fue contratado por la UNAM en México. Él se dedicó entonces a trabajar las esponjas del Pacífico Oriental y entonces ha avanzado grandemente en muchos de los grupos. Gracias a él pues ya se tiene mayor conocimiento. Antes era todo muy disperso y muy viejo. Hay, por ejemplo, esta es una de las pocas esponjas que son grandes en el Pacífico Oriental Tropical, en Panamá y Colombia, Aplycina chiviquiensis. La mayoría de las esponjas allá son pequeñitas, incrustantes, que pues fue descrita no hace mucho, en el 2005. Eh, Inclusive pues cuando fui la primera vez a Gorgona la vi abundantemente, pero pues no había un nombre para ella y no he tenido tiempo de trabajar mucho las esponjas del Pacífico Oriental. Y entonces recientemente este año, bueno, hace 2 años, pero hasta ahora empezó a llegarnos, entonces investigadores de Brasil y Francia se juntaron con uno de los pocos investigadores de esponjas de Perú e hicieron esta Biblia, que ya la tradujeron al español y la están enviando a todas las bibliotecas del área. Eh, Espero que allá en la Universidad del Valle y en las otras universidades ya la hayan recibido de acuerdo a mi solicitud. Y para Colombia, se comenzó como un trabajo de grado de un estudiante de la Universidad del Valle C. de Buenaventura, Tyron Escobar, que hizo un inventario taxonómico de Málaga y Buenaventura con 21 especies. Infortunadamente, después se dedicó a la política y entonces no lo publicamos. No hubo quien se dedicara pues a poner eso junto para una publicación formal. Y recientemente, gracias al trabajo de mi estudiante Nicole Lizarazo y de investigadores de Inbemar, que fueron a los morros y riscales del Chocó Norte y entonces fueron específicamente
pues aparte de eso, fueron a recolectar las esponjas de manera formal, con fotos, y entonces logramos encontrar, y bueno, yo no fui, pero ellos fueron y después yo los apoyé en la identificación a la estudiante que hizo el trabajo de grado en eso. Ahí aparecieron 24 especies, para un total de 46 especies en Colombia, y ahí se ve la forma como eso fue publicado en el boletín de INVEMAR en bilingüe, con imágenes de las espículas y cortes histológicos y con algunas fotografías submarinas de una buena parte de las especies, lo cual pues es muy, muy importante. Y también entonces el grupo de INVEMAR hizo un libro sobre la biodiversidad de los arrecifes rocosos del Pacífico Norte, en donde entonces esta información se incluyó en el capítulo 3 en la diversidad de esponjas en los riscales y morros del Pacífico Norte. Y aquí se ve entonces la forma en como cada página es una ficha de cada especie con sus fotos y sus fotos submarinas y sus fotos de espículas y el esqueleto y unas descripciones sucintas que van a ayudar, estoy seguro, a identificar. Listo, eso es todo por mi lado. Eh, Recorté un poco pensando que me iba a demorar, pero parece que lo hice bastante rápido. Entonces, muchas gracias.